Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Luis Aguirre, mejor conocido como el Fay, o como se llamará mi canal, de Cocofay, en donde les estaré llevando lo más importante del fútbol, sobre todo en historia, y datos breves históricos que nos han hecho amar tanto este deporte que es el fútbol. ¿Y por qué el fútbol?, se preguntarán ustedes. Simple, a la mayoría de las personas a nivel mundial, el deporte más amado en un 60%, 70% es el fútbol. En todos los países se practica, incluso hay más países afiliados a la FIFA que ni a la misma ONU. A la ONU son alrededor de 198 países, mientras que a la FIFA hay 206 países integrados y afiliados que juegan competencias internacionales, muchos de ellos desconocidos como San Vicente, las Granadinas, que son países que no destacan mucho pero están ligados a la FIFA y participan dentro de lo que es el fútbol. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar sobre la historia, cómo nace el fútbol, cómo es que nació esta cosa que tanto amamos, a 22 futbolistas corriendo detrás de un pedazo de balón, bueno, iba a decir de cuero, que ya no son los balones de cuero, ahora los balones son de plástico, algún día serán de papel. Ahora hablaremos cómo fue que nació. Hay distintas versiones sobre el origen del fútbol. Hay muchos que dicen que nació el fútbol, sus orígenes, en China. En China practicaban un deporte donde a los soldados samuráis jugaban con una cancha alrededor de 100 metros de largo, 100 metros de ancho, donde en cada esquina había un distinto árbol, un roble, un cedro, un cerezo, de distintos frutos. La idea es que estos soldados jugaban a algo así parecido al fútbol, no era exactamente idéntico, pero lo curioso es que jugaban con las cabezas de los soldados con los que perdían. O sea, era algo muy sangriento, sanguinario, algo paupérrimo. Hay otras versiones que en Japón jugaban con una pelota hecha de pelos, pero ellos eran alrededor de 7, 8 personas y hacían un círculo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Se la pasaban practicando a jugar algo así como un estilo de dominadas, un torito de dominadas entre los 6 y 7 personas, en donde se la pasaban, pecho, cabeza, piernas, hacían un juego entre ellos, era una pelota de pelos, en base a pelos. Ahora hay otras versiones como aquí en nuestro país, México, que antes no se llamaba México, era de hecho a los aztecas, que era el juego de pelota, en donde había sacrificios, que le pegaban con la cadera y tenían que meterlo en un aro, que todos ya estaban diferentes, pero no es parecido al fútbol como los otros. Hay otras versiones que en Italia, que es el famoso calcio. El calcio, ¿cómo funcionaba? Eran guerreros, eran soldados los que jugaban, y el campo era igual como de 80 metros por 40, de las dimensiones de esa cancha. ¿Y en qué consistía? Las porterías eran gigantescas, medían todo el largo de la cancha, que eran como 40 metros, 50 metros, pero tenían una altura como de 50 centímetros. ¿En qué consistían? Estos utilizaban el balón como con la mano, no lo utilizaban con el pie, y se golpeaban y todo, algo parecido como el rugby, y que más adelante hablaremos del rugby, que es el hermano del fútbol. Entonces ellos practicaban, se golpeaban, incluso a golpes directos sobre el rostro para anotar un gol, una especie de gol, que se le podría llamar de esa manera. Ahora, ¿por qué decimos que, se me olvidaba, en Francia hay otra posible versión sobre el origen del fútbol? Ahí en qué consistía, se unían dos pueblos que eran divididos por un río. El río dividía ambas ciudades o poblaciones, como le quisiéramos llamar. Entonces había una pelota que también era una especie de trapos y cueros amarrados en forma de redonda, esférica. Y la idea es que entre ambos pueblos se pasaban la pelota igual, a base de golpes. Y la pelota que llegara a la base del pueblo contrario, ese pueblo era el que ganaba. Y era una celebración que se hacía una vez al año. Ahora, vamos a Inglaterra, donde nació y se reglamentó el fútbol. Todo data alrededor de 1820, no tengo ahorita el dato exacto, pero alrededor de esa fecha, en los colegios de Inglaterra, en las escuelas, cada colegio tenía un equipo de fútbol y siempre jugaban al colegio de Bristol, no sé,
colegios contra colegios, se la pasaban jugando. Pero ¿en qué consistía cómo se jugaba antes el fútbol? Igual, la cancha de largo medía alrededor de 100 metros, mientras que de ancho 60, que son más o menos las longitudes que se manejan hoy. Por ejemplo, una de las diferencias que se utilizaban anteriormente a como es el día de hoy son las porterías, que más o menos eran 2 palos y cada palo medía alrededor de 3 o 4 metros. Entre la distancia de uno y otro palo había alrededor de 8 o 10 metros, que es más o menos lo que mide una portería de hoy en día. Pero estos son los postes. El travesaño, ¿en qué consistía? No era otro palo, como las porterías de ahora. No, era una soga. Imagínense lo que era una soga. O sea, ni siquiera estaba recto. Era una cuerda que se le hacía panza al centro. ¿Y cómo anotaban gol? Igual, de la misma manera que se anota hoy en día. Pero otra diferencia que se utilizaba anteriormente a como se utiliza hoy era el fuera de lugar. ¿Cómo se manejaba el fuera de lugar en aquellos días? Pues el fuera de lugar se basaba en cuanto al balón. Todos los 15 integrantes de tu equipo deberían de estar atrás del balón. No podías pasar el pase hacia adelante, porque si lo hacías hacia adelante, se marcaba fuera de lugar. Y entonces tenías que dar el pase hacia alguien que estuviera atrás de la línea del balón para que no se marcara fuera de lugar. Además, como ya había mencionado, no eran 11 futbolistas, eran 15 contra 15. Otra diferencia de antes y hoy es que no había porteros. O sea, era la portería de 2 palos y la cuerda de travesaño, pero no había porteros. Eran 15 contra 15 y arréglenselas como puedan. Incluso el árbitro, no había antes árbitro al inicio, hasta que como empezó a haber disputas entre los equipos que no se podían poner de acuerdo, entonces fue como fueron creando los árbitros, que entonces ya sabían en qué momento marcar y todo eso. Así que ahí es cuando les dije que iba a hablar sobre el rugby. ¿Por qué el rugby? El rugby es hermano del fútbol porque nacieron juntos. ¿Se puede decir que son gemelos o algo así? No exactamente, pero nacieron juntos. A lo que me refiero es que el fútbol se manejaba en especies de reglas que se utilizan hoy en día en fútbol y en rugby. La diferencia es que un día, no recuerdo exactamente el nombre, pero en un partido de fútbol iba ganando un equipo alrededor de 20 goles a 0. Y un muchacho se desesperó de la impotencia de que no podía anotar su equipo gol y tomó el balón con sus manos y se fue corriendo hacia la portería contraria a anotar un gol. Entonces los contrarios que iban ganando por goleada se molestaron e intentaron taclearlo, tumbarlo al suelo, y él los esquivó y todo, como una jugada que hoy conocemos de fútbol americano, por así decirlo. Hizo una carrera de anotación que dentro del rugby se llamaría un try, y dentro del fútbol americano se llamaría un touchdown, pero anotó gol con la mano. Entonces es por eso que al anotar gol con la mano, se podría decir que ahí nació lo que es el rugby. Entonces ya de ahí hubo gente que seguía queriendo jugar el deporte como se conoce, fútbol con el pie, un deporte limpio, sin faltas, mientras que otros querían jugar con la mano o darse golpes. Entonces se dividieron: rugby, fútbol, cada quien con sus reglas y especificaciones, sus tipos de golpes, sus tipos de disciplina, y hasta la fecha, desde entonces, cada deporte se practica distinto, pero el fútbol se hizo popular, el rugby no. Ahora, ¿cómo llegó el fútbol a América? Se dice que los ingleses, después de haber sido de que hayan descubierto el continente americano, o después de todo eso que conocemos, llegaron, obviamente pues los ingleses llegaron como en Argentina, fue uno de los primeros países donde llegó el fútbol. Los ingleses llegaron a Argentina y los argentinos pues, los vieron muy chistosos porque llevaban boina, pantaloncillos cortos, zapatos muy extraños, y empezaron a jugar, y fue como de ahí se empezó a esparcir el fútbol hasta lo que conocemos como hoy en día, que es un deporte muy popular, se juega en todos los países. Hemos tenido 19 mundiales hasta hoy, de los cuales 19 mundiales han sido ganados 5 por Brasil, que es el máximo jefe en cuanto a fútbol se refiere. Y bueno, eso es lo que podremos decir como historia del fútbol. Espero les haya gustado mi video. Si así fue, manita arriba en YouTube.
Síganme en Facebook como de Coco Pai y en Twitter como Luis Aguirre el Pai. Adiós, nos vemos.